Bienvenidos a Lati Projects, un canal dedicado a explorar el pasado, presente y futuro del avance tecnológico en América Latina y el mundo. Antes de iniciar con el video, el canal solo existe y crece gracias a tu like y visualización. Por eso, si te gusta el video y el contenido de Lati Projects, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y compartir para que llegue a muchas más personas. El reciente conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha vuelto a colocar el programa de misiles balísticos de la nación persa en el centro de la discusión sobre el equilibrio geopolítico y militar de la región. En los últimos años, Teherán ha desarrollado una amplia gama de misiles de corto, medio y largo alcance capaces de alcanzar objetivos inclusive más allá de Oriente Medio. Estos sistemas constituyen uno de los pilares de su estrategia de disuasión y de su capacidad de proyección militar frente a adversarios con superioridad tecnológica. En este nuevo formato de Lati Tops analizaremos los mejores misiles balísticos iraníes de rango medio con la información disponible tanto en artículos de investigación como en sitios web especializados, ya que los datos de fuentes gubernamentales son bastante escasos. Como siempre, las referencias a las fuentes utilizadas podrán ser consultadas en la descripción del video. Empezamos con el top. Con el fin de disponer de un misil capaz de alcanzar Israel desde posiciones ubicadas profundamente dentro de su territorio, Irán adquirió el sistema Nodong a Corea del Norte, renombrándolo como Shahab-3 y colocándolo en servicio operativo a mediados de 2003. Se trata de un misil balístico de una sola etapa que emplea combustible líquido. Su alcance estimado se sitúa entre 800 y 1000 kilómetros, dependiendo del peso de la ojiva, que puede rondar entre 760 y 1000 kilogramos. Utiliza un motor de combustible líquido de una sola cámara con un empuje aproximado de 27 toneladas. Este motor emplea como oxidante AK-27, una variante inhibida menos corrosiva del ácido nítrico fumante rojo, y como combustible TM-185, un hidrocarburo compuesto por gasolina y queroseno, misma combinación utilizada en misiles soviéticos tempranos como el Scud-B y el R-12 SS-4. La estructura del Shahab-3 y sus tanques de propelente están construidos en acero, teniendo un peso de despegue de algo más de 17.400 kilogramos y una longitud de 16,58 metros. Posee capacidad para transportar ojivas químicas, biológicas y de alto poder explosivo. Por su diámetro de cono de 720 milímetros, también posee dimensiones suficientes para alojar una ojiva nuclear de primera generación. Su sistema de guiado se basa en navegación inercial, posiblemente similar al sistema empleado en el Scud-B, la cual emplea mediciones de acelerómetros y giroscopios que permiten, por medio de cálculos, conocer la velocidad, posición y orientación de una nave a partir de un punto inicial con orientación y velocidad conocidos. Todo ello sin depender de referencias externas o GPS. Bajo este esquema de guiado, la precisión estimada del misil presenta un error circular probable o SEP cercano a los 2500 metros. El Shahab-3 se lanza generalmente desde un lanzador erector remolcado montado sobre un camión Mercedes-Benz. El Hajj-Qasem fue presentado el 20 de agosto de 2020 durante las celebraciones del Día Nacional de la Industria de Defensa, siendo nombrado en honor al general iraní Qasem Soleimani, fallecido en enero de ese mismo año. Se trata de un misil balístico de combustible sólido que incorpora un motor de mayor tamaño en comparación con misiles tácticos iraníes anteriores, lo que le otorga un alcance de aproximadamente 1400 kilómetros. Emplea guiado inercial asistido por sensores ópticos o infrarrojos para la fase terminal, lo que mejora su precisión con un error circular probable de 100 metros portando una ojiva de 500 kilogramos. Según Irán, en su nueva versión conocida como Qasem Basir, incorpora un vehículo de reentrada maniobrable o MARV, diseñado para realizar correcciones durante la fase terminal de vuelo. Este tipo de configuración permite modificar la trayectoria del vehículo de reentrada en los últimos momentos del descenso, complicando la interceptación por sistemas de defensa antimisiles y aumentando a su vez la probabilidad de impacto con un CEP inferior a 5 metros. Todo lo anterior a costa de una reducción en la velocidad de impacto y alcance a 1200 kilómetros, inferiores a las de su predecesor.
La combinación de propulsión sólida, tiempos de preparación reducidos y un vehículo de reentrada maniobrable forman parte de la evolución reciente del programa iraní hacia misiles de ataque de precisión de alcance medio. El Hajj-Qasem está diseñado para ser lanzado desde plataformas móviles terrestres TEL, lo que incrementa su capacidad de supervivencia al permitir dispersión, ocultamiento y lanzamiento con tiempos de preparación relativamente cortos en comparación con sistemas de combustible líquido. El Fatah fue presentado públicamente el 6 de junio de 2023 por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Durante su anuncio se indicó que se trata de un misil balístico con características hipersónicas, con un alcance aproximado de 1.400 kilómetros y una velocidad de Mach 12. El misil presenta una configuración de 2 etapas. La primera etapa corresponde al impulsor principal y parece derivar del misil Kheibar-Shekan. Este impulsor tiene un diámetro cercano a 1 metro y utiliza combustible sólido para acelerar el misil durante la fase inicial de vuelo. Una vez agotado el propelente del impulsor, se produce la separación del vehículo de reentrada. Este incorpora un motor cohete sólido adicional comparable al motor Arash 24 utilizado en aplicaciones espaciales, el cual dispone de una tobera orientable controlada eléctricamente, lo que permite modificar la dirección del empuje durante el vuelo. El vehículo de reentrada cuenta con 4 aletas aerodinámicas de control que permiten dirigir el misil durante distintas fases de la trayectoria, incluyendo las maniobras fuera de la atmósfera y la fase de reentrada. El sistema cuenta con una longitud aproximada de 15,3 metros y un diámetro cercano a 1 metro. El peso total al despegue se estima en unas 12 toneladas, de las cuales alrededor de 9 toneladas corresponden al propelente. El vehículo de reentrada tendría una masa aproximada de 1 tonelada, mientras que la ojiva convencional se estima entre 350 y 450 kilogramos. Para la navegación, el misil emplea una combinación de unidad de navegación inercial INU, junto con sistemas de navegación satelital, incluyendo GPS y GLONASS. Durante el descenso hacia la atmósfera, el sistema ejecuta una maniobra de ascenso y posterior descenso, utilizando las aletas de control y el motor posterior. En la fase final, el misil realiza un picado hacia el objetivo siguiendo un ángulo de aproximación programado. El vehículo de reentrada presenta una relación sustentación-resistencia relativamente baja, lo que puede provocar una pérdida de más del 60% de la velocidad durante ciertas maniobras. El motor compensa parcialmente esa pérdida y permite mantener la energía necesaria para continuar las maniobras durante la fase final de vuelo. La velocidad estimada en el momento del impacto se sitúa aproximadamente entre Mach 6 y Mach 2, dependiendo de la trayectoria y del alcance del lanzamiento. La precisión estimada del sistema se sitúa entre 10 y 25 metros de error circular probable CEP. El Kheibar-Shekan es un misil balístico de alcance medio perteneciente a la tercera generación de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El sistema fue presentado públicamente el 26 de febrero de 2022 durante una ceremonia con motivo del 43º aniversario de la Revolución iraní. El nombre Kheibar-Shekan, traducido como rompefortalezas, hace referencia a la fortaleza de Kheibar conquistada en los primeros periodos del Islam. El misil tiene un alcance aproximado de 1.450 kilómetros y emplea un motor de combustible sólido que reduce los tiempos de preparación y lanzamiento. Su diseño estructural permitió reducir el peso del proyectil en aproximadamente 1/3 en comparación con modelos similares. El sistema incorpora una ojiva separable guiada de alto poder explosivo con una configuración tricónica, o sea, de 3 secciones cónicas distintas, también conocida como baby bottle o biberón, diseñada para mantener estabilidad durante maniobras intensas en la fase de reentrada. El misil alcanza velocidades superiores a Mach 4 o Mach 5 antes de abandonar la atmósfera, y en su fase terminal la cabeza de guerra puede propulsarse a velocidades estimadas entre Mach 7 y Mach 10, alcanzando un CEP menor a 50 metros según información disponible. Imágenes muestran el misil instalado sobre un vehículo lanzador montado en un camión comercial de 10 ruedas, lo que permite su camuflaje como vehículo civil. También se ha observado el uso de lanzadores dobles, algo que anteriormente se había visto solo en misiles iraníes de menor alcance como el Fateh, Zulfigar y Desful.
El Ghadir-1 fue introducido en 2007 como una versión mejorada del Shahab-3, siendo empleado junto con el EMAD en los ataques iraníes de abril y octubre de 2024 contra Israel. El Ghadir es un misil balístico de una sola etapa y de combustible líquido. Su alcance se sitúa en torno a 1.600 kilómetros con una carga útil de aproximadamente 750 kilogramos. Esta mejora se logró mediante tanques de combustible y oxidante alargados, capaces de alojar entre 1.300 y 1.500 kilogramos adicionales de propelente, además de una reducción de masa estructural mediante componentes de aleación de aluminio y una disminución del peso de la ojiva respecto al Shahab-3. El misil también incorpora un vehículo de reentrada tricónico, asociado a mayores velocidades terminales y a una interceptación más difícil. En términos de guiado, el Ghadir emplea un sistema strap-down o de estabilización y orientación fijado en el misil sin piezas móviles, más moderno que el de su predecesor. La precisión del sistema puede llegar a 300 metros de error circular probable (CEP). Al igual que la mayoría de misiles iraníes, el Ghadir puede ser lanzado desde vehículos civiles modificados e incluso desde infraestructuras terrestres como silos. El EMAD fue revelado por primera vez en 2015 como un sistema basado en el Ghadir-1, por lo que pertenece a la misma línea de misiles de combustible líquido derivados del Shahab-3. Tiene un alcance de 1.800 kilómetros y es capaz de transportar una carga útil de tipo química o de alto poder explosivo de hasta 700 kilogramos. Así como el Ghadir también fue empleado en los ataques iraníes de abril y octubre de 2024 contra Israel. Incorpora una ojiva separable maniobrable MARV con aletas en la base, diseñada para dirigir la cabeza de guerra después de la reentrada atmosférica, siendo capaz de golpear objetivos con un error circular probable de hasta 500 metros. Las autoridades iraníes han asegurado que el EMAD está destinado a llevar exclusivamente cargas convencionales y no para portar ojivas nucleares. No obstante, sus pruebas balísticas han sido consideradas por Estados Unidos como una violación de la Resolución 1929 del Consejo de Seguridad de la ONU, al tratarse de un vector inherentemente capaz de transportar una carga nuclear. En cuanto a su clasificación, pese a haber sido descrito por autoridades iraníes como un misil de largo alcance, su radio de acción efectivo lo mantiene dentro de la categoría de misiles balísticos de alcance medio MRBM, sin lograr los umbrales propios de un IRBM o ICBM. En enero de 2021, Irán afirmó haber empleado una variante antibuque del EMAD durante los ejercicios Gran Profeta 15, asegurando haber alcanzado un objetivo naval en el Océano Índico a más de 1.800 kilómetros de distancia. Durante dichas maniobras también se lanzaron los misiles Sejil y Ghadir, sobre los cuales diversos reportes indicaron que varios impactaron en el mar a unos 160 kilómetros de un portaaviones estadounidense. No obstante, la capacidad real de un misil balístico como el EMAD para impactar objetivos navales móviles a ese tipo de distancias sigue siendo objeto de discusión, debido a la complejidad que implica la corrección de trayectoria en fase de reentrada contra blancos en movimiento. El Sejil apareció por primera vez en pruebas televisadas en noviembre de 2008. Número 2. Se trata de un misil balístico de alcance medio de 2 etapas y combustible sólido. Tiene un diámetro de 1,25 metros, una longitud de 18 metros, un peso de lanzamiento en torno a los 23.600 kilogramos y una capacidad para transportar una ojiva de 700 kilogramos de alto poder explosivo a una distancia de hasta 2.000 kilómetros con un CEP estimado inferior a 50 metros. En cuanto a su sistema de guiado, las pruebas conocidas sugieren la incorporación de un sistema strap-down modernizado, probablemente derivado del Ghadir-1 al igual que su ojiva. Las imágenes muestran la presencia de jet vanes o aletas de control de flujo de escape en la parte posterior del misil que garantizan maniobrabilidad durante la fase inicial de vuelo. El desarrollo del Sejil probablemente se remonta a finales de la década de 1990 y está directamente vinculado a trabajos previos sobre sistemas iraníes como el Selsal SRBM. A diferencia de otros misiles iraníes, el Sejil parece ser en gran medida un diseño autóctono, aunque con probables aportes externos en áreas específicas. Si bien se ha especulado sobre posibles vínculos con sistemas chinos como el DF-11 o DF-15, sus dimensiones y configuración indican que no se trata de una copia directa.
Asimismo, a diferencia de generaciones anteriores, no presenta una relación clara con diseños norcoreanos. En cuanto a su evolución, se han mencionado múltiples variantes del sistema. En 2009, Irán denominó una de sus pruebas como Sejil 2, lo que sugiere mejoras respecto a la versión inicial. También existen reportes no confirmados sobre el desarrollo de un Sejil 3, que hipotéticamente incorporaría 3 etapas, un alcance de hasta 4.000 kilómetros y un peso de lanzamiento cercano a las 38 toneladas, aunque estas características no han sido verificadas de manera independiente. El Khorramshahr fue mostrado por primera vez en un desfile militar en septiembre de 2017. El sistema parece derivar del misil norcoreano Musudan Hwasong-10, a su vez relacionado con el misil soviético R-27, siendo un desarrollo independiente respecto a la línea tecnológica Scud-Shahab. Se trata de un misil balístico de una sola etapa y combustible líquido con un diámetro de 1,5 metros y una longitud aproximada de 13,5 metros. Emplea un motor distinto al de los derivados del Shahab, identificado como 4D-10, desarrollado originalmente para el R-27 soviético. Utiliza una combinación de propelentes UDMH y tetróxido de nitrógeno, más eficiente que la usada en la familia Shahab. Fuentes iraníes aseguran que el sistema puede alcanzar 2.000 kilómetros con una carga útil de 1.500 a 1.800 kilogramos. Sin embargo, otras fuentes consideran que al menos puede alcanzar 2.000 kilómetros con una carga de 1.000 kilogramos y que con una carga reducida a 500 kilogramos podría llegar inclusive a 3.000 kilómetros. En términos de precisión, el Khorramshahr aparece como el MRBM iraní más preciso, con un CEP de apenas 30 metros en el Khorramshahr 2 gracias a su vehículo de reentrada más pequeño y con aletas. Recientemente se registró un ataque contra la base de Diego García en el Océano Índico mediante el lanzamiento de al menos 2 misiles balísticos iraníes a una distancia cercana a los 4.000 kilómetros, superando los rangos previamente atribuidos a su arsenal, cuyas estimaciones se situaban entre 2.000 y 3.000 kilómetros en el caso del Sejil o el Khorramshahr. Aunque no existe confirmación oficial del modelo empleado, análisis recientes sugieren que pudo tratarse de una variante del Khorramshahr 4, optimizada para mayor alcance mediante una reducción de su carga útil. Este hecho tiene implicaciones directas para Europa, ya que traspasa el umbral de alcance que Irán había venido declarando oficialmente, lo que sitúa potencialmente a partes del continente dentro de su radio de acción.